¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Se llevó a cabo este fin de semana en los Estados Unidos la marcha No Kings, No Reyes, que reunió a millones de personas en diferentes ciudades de los Estados Unidos, con una respuesta que ya hemos platicado con ustedes desde el día de ayer por parte de Donald Trump, en donde utilizando inteligencia artificial simula ser un piloto y desde ahí pues lanza mierda en contra de los manifestantes. Vamos a platicar a fondo sobre este tema y le agradezco de verdad que nos regale estos minutos a mi querido Mauricio Prado, latinoamericanista, y a quien saludo con muchísimo gusto. Mau, ¿cómo estás? Hola Jesús, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio para conversar sobre estas históricas realmente protestas que se llevaron a cabo en Estados Unidos. Oye, pues por ahí comenzaría, mi querido Mau. ¿Cuál es el impacto que crees que tengan estas protestas en esta dinámica, en esta relación que tiene Donald Trump con un sector de la población que parecería que cada día sube más el tono también ante las posturas autoritarias del presidente? Bueno, para analizar las posibles consecuencias que puede tener, hay que entender primero que Estados Unidos no es un país que históricamente tenga una tradición de protesta así de fuerte como la que estamos viendo en estos días. Es realmente inédito haber visto 7 millones de personas, dicen los organizadores, que hubo en prácticamente todo el país, en los 50 estados, hubo al menos una manifestación de diverso tipo. Es muy poco común, o sea, sí ha habido manifestaciones grandes en otros momentos de la historia, pero a este grado creo que sí habla de un parteaguas, un divorcio entre la sociedad y el gobierno estadounidense que pocas veces se ha visto, ¿no? Evidentemente fueron protestas muy plurales, había de todo tipo, había claramente lugares donde había un acento más contra las protestas, contra las expresiones antimigrantes, otros lugares donde se enfocaban más en las restricciones a las libertades que están sintiendo con de repente ver a la Guardia Nacional, es algo que tampoco están muy acostumbrados los estadounidenses. Escenas típicas que se ven en Ecuador del ejército en las calles, en Portland, eh, son algo que no están acostumbrados los estadounidenses y creo que sí tocan un tema más allá de los distintos tipos y grados de protesta central, que es la propia idea que tiene Estados Unidos de sí mismo, ¿no? Ellos se ven a sí mismos, claro, como la democracia perfecta, como el aspiracionismo son el 10 y del resto del mundo nos medimos del uno a ellos. Y se están dando cuenta realmente del deterioro democrático que han estado viviendo en los últimos, bueno, desde la primera presidencia de Trump. Ya se estaba advirtiendo, académicos como Steven Levitsky y Daniel Sibalt ya decían, bueno, esto ya estamos entrando en un terreno de autocracia, ¿no? Hay una serie de retrocesos democráticos muy importantes que no se están tomando en cuenta, ¿no? En el primer gobierno de Trump y ahora en este me parece muchísimo más, no tiene ni un año y ha cruzado una cantidad de líneas rojas impresionante. Entonces creo que también se están descubriendo a ellos como una democracia imperfecta. Está habiendo un divorcio, te decía, entre sociedad y Estado, sociedad y gobierno que no se ha visto antes. De por sí una fueron protestas prácticamente pacíficas y la respuesta de Donald Trump en estos videos que comentas con la inteligencia artificial, asumiéndose a sí mismo como rey, diciendo, pues ustedes dicen que no soy el rey, yo sí me siento rey, y desprecia al pueblo como rey medieval propiamente que se ponía por encima de todos sus subordinados. Habla de un desdén profundo a toda la sociedad que solamente puede ir radicalizándose. ¿Hasta dónde puede llegar? Es difícil saberlo, también son protestas muy espontáneas. Hay organizaciones, hubo claramente participación del Partido Demócrata, pero ni de cerca es una manifestación afín al Partido Demócrata, sino que pues tiene muchísima pluralidad, ¿no? De aquí a que se trascienda, no sé, a un nuevo partido, un nuevo movimiento que reconfigure, hay todavía creo que un tramo importante. Lo que expresa es un descontento fuerte que puede llevar a un escenarios de ingobernabilidad, enfrentamientos que veremos tal vez cada vez más constantes entre gobierno y población, que te digo, no es algo común en Estados Unidos, y a la larga, pues sí puede ir deteriorando la imagen de Donald Trump, que como vemos no parece muy preocupado, difícilmente se presentará a otro periodo y está dispuesto a gobernar como él lo prefiera. Este punto que señalas de un Trump que no está preocupado, o se finge como tal. Y lo que hemos visto en los últimos días puede llevar a Estados Unidos a una, perdón que suene a lo mejor hasta exagerado, pero a una guerra civil como se ha venido pronosticando por parte de algunas voces, o ya en cierta forma está en una guerra civil de baja intensidad por las protestas, por la presencia de la Guardia Nacional, por las medidas que se van tomando.
Sí, iba a mencionar justo la tesis de la guerra civil, una de las opciones más viables, digamos, en la que Estados Unidos pues, puede implotar, puede colapsar. Es un escenario que nadie descarta, no lo descarta, por ejemplo, John Lee Anderson habla muy seguido de las posibilidades de que se dé una guerra civil o de que ya haya estados que de plano puedan optar por un secesionismo, algo que en Estados Unidos es más o menos contemplado por su legislación, son un estado, son una serie de Estados Unidos a la Unión, pero también tienen la potestad en algún momento de querer salirse. Ese es un escenario que no está muy alejado, particularmente en estados demócratas. Creo que, insisto, para mi gusto todavía falta un trecho importante para llegar a un escenario así, pero sí estamos en un caso frente a un nivel de confrontación que no se veía y hay señales de que ya va a haber protestas y disidencias muy fuertes, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprendió muchísimo y me impacta la declaración de Antifa, de la organización Antifa como terrorista, es declarar a un grupo interno como terrorista. Esto en Estados Unidos faculta de los poderes presidenciales que tiene Trump, monárquicos, que si designa lo que él designe con su dedo como terrorista, automáticamente puede ser blanco de ataques sin pasar por el Congreso, sin pasar por ningún tipo, por ser cuestiones de seguridad nacional. Lo cual también me lleva a decir que muchas de las cuestiones monárquicas que hace Donald Trump ahora ya estaban en la propia legislación y en la propia posibilidad estadounidense, ¿no? Lo que él está haciendo es activarlas, usar huecos y rompiendo límites que tanto los otros gobernantes republicanos como demócratas se autocontenían. Pero mucho de lo que está haciendo ya se puede. Esto de designar un grupo interno como organización terrorista le faculta para hacer lo que quiera. O sea, puede violar cualquier libertad individual, garantías, detenciones, en pos de la seguridad nacional. Esto fue algo que se perdió en la presidencia de Bush, o sea, cuando se puso por encima la idea de seguridad que la de libertad, y ahora se están viendo las consecuencias. Ese escenario me parece gravísimo, sin contar lo de ICE, que también ya creo que es un ataque contra su propia población. Están viviendo un escenario que en América Latina pues sí estamos más acostumbrados, ¿no? De estado contrainsurgente, estado persecutor, estado desaparecedor en algunos casos también. Hay migrantes que se han detenido que no se sabe su paradero. Sus familiares no saben nada desde que fueron detenidos por ICE. Eso te habla ya de desapariciones. O sea, están viviendo un escenario de una degradación del Estado fuerte. Yo todavía te digo, no veo un escenario de guerra civil porque sobre todo no veo una organización fuerte que plantee un cambio radical o una idea de secesionismo por una parte o una idea de confrontación directa contra el Estado. Lo que vemos en las manifestaciones de No Kings es ante todo una protesta ciudadana de inconformidad por una deriva autoritaria que está teniendo Estados Unidos. Ante todo yo lo veo así, creo que queda un buen tramo. Pero no olvidar que pues también Estados Unidos es una sociedad muy fragmentada, muy armada, todos prácticamente tienen, ya tienen grupos disidentes. No sorprenda que esto se puede ir radicalizando conforme vayan pasando los años, ahorita en el gobierno de Donald Trump y lo que siga, ¿no? El daño que ha hecho a la sociedad y al sistema político estadounidense no se va a curar, no se va a resanar en un par de años. Va a tardar muchísimo tiempo hasta que si se da un golpe de timón, se puede regresar a un nivel de vida con libertades y garantías como las que ellos se pintan en sus películas. Trump es el último eslabón, digámosle así, de una forma de gobernar, de un imperialismo, e incluso del llamado excepcionalismo norteamericano. Es decir, es el síntoma de una enfermedad que ya se viene arrastrando en los Estados Unidos. Sí, es un debate en la academia, ahorita está discutiéndose muchísimo si lo que estamos viendo es la caída de la hegemonía de Estados Unidos, la crisis del capitalismo con Estados Unidos, la crisis del imperialismo, ¿no? Tienen matices importantes, ¿no? En el caso de que sea, como se dice, bueno, es que China va al alza y también Rusia, un mundo multipolar, y Estados Unidos está replegando a América Latina como su territorio seguro. Bueno, sí te expresa pues un cambio en la geopolítica. Si es un cambio de propiamente del sistema económico político que sostiene, es mucho más grave porque ahí sí, digamos, va a recurrir a la violencia para perpetuarse, ¿no? Hay señales que pueden ser ambas cosas, pero claramente, al menos en los últimos 40 años, se ha priorizado y se ha obtenido, se han creado lo que te comentaba, o sea, esta serie de poderes supraconstitucionales del poder presidencial. Cuando la seguridad nacional, tras los hechos del 11 de septiembre del 2001, tiene lugar, ellos toman la decisión de eso, priorizar la seguridad sobre las libertades, y ahí se da un paso que creo que hasta ahorita estamos viendo. Con Ronald Reagan ya se habían dado otros pasos en el sentido similar. Es una cuestión que han ido perdiendo por un cuento, además de sentirse amenazados internacionalmente, que no se sostiene con la realidad, con un país con el poderío militar, económico de Estados Unidos.
se usó como una excusa ideológica para poder intervenir cómodamente en otros países, como hasta la fecha lo siguen haciendo, y ahora lo que estamos viendo es que se les está volteando a la propia población de Estados Unidos, ¿no? Em, yo creo que sí, independientemente de si es una crisis estadounidense o del sistema político o del propio capitalismo, para mí sí expresa una tendencia degradatoria de lo que es el sistema económico político estadounidense. Oye, finalmente me quedo, Mau, y agradeciéndote, por supuesto, estos minutos que se nos estás otorgando. Esto que vemos en Estados Unidos es un reflejo de cierta forma con lo que se topa Ecuador, con lo que vimos en Bolivia ahora, con la llegada de la derecha como tal, con todo lo que representa Argentina, que un día Trump dice lo voy a apoyar, otro día se está muriendo de hambre. Esto que vemos en la Unión Americana puede reflejarse en estas naciones, incluyendo el caso concreto de Venezuela, Colombia y hasta México. Sí, por supuesto. Para empezar, Donald Trump tiene una serie de seguidores en América Latina que copian sus estilos. O sea, el estilo de Milei, de la inteligencia artificial, de la burla, mucho viene del estilo de Donald Trump. O sea, estos videos, esta obsesión, este gusto por lo falso, por el meme, por la burla, por el desprecio, es algo que se ha copiado. Y he visto, como ven que le funciona a Estados Unidos, intentan replicarlo. Yo creo que sí, sí tiene consecuencias y también la deriva autoritaria estadounidense da rienda suelta a los autoritarismos de la región. Antes cuidaban las formas, no es que no les interesara a los demócratas o que tuvieran tal, pero sí mandaba a la USAID una nota, a la OEA de hay preocupación por lo que está pasando. Ahora vemos que con Donald Trump no hay nada de eso, o sea, no hay ningún tipo de consecuencia y eso da rienda suelta, como lo vemos, incluso compiten para postularse autoritariamente para Trump. El caso de El Salvador, prestando su cárcel para los migrantes. Daniel Noboa diciendo construyan por favor una base militar aquí, ayudarnos al narcotráfico, o sea, tratando de ganar puntos a partir del autoritarismo. Yo creo que sí tiene una serie de consecuencias. Al borrar los límites de lo permitido en Estados Unidos, forzosamente también desplaza los límites de lo que las derechas se autorrestringían, aunque fuera para mantener las formas. No era que no fueran autoritarias, pero sí trataban de mantener una aparente legalidad o dependiendo de quién estuviera en gobierno de Estados Unidos, pues sabían que podía haber más o menos alguna consecuencia en la OEA, en fin. Ahora nada, no hay nada de eso, al contrario, se admira, se imita, se replica. Aquí tenemos nuestro Salinas Pliego, cómo copia estilos de Donald Trump, en el estilo de manejarse en redes sociales, de despreciar a la prensa, de atacar a los opositores políticos. Yo veo con mucha preocupación todo eso, se está popularizando su forma y también está demostrando que no hay límites. O sea, yo me acuerdo que antes de su sexenio, es que eso no lo puede hacer, ¿no? O sea, si hubiéramos dicho es que no puede mandar el ejército a las calles en Estados Unidos, es que eso no se puede, ¿no? Hay una serie de controles, todo, bueno, pues sí se puede, ¿no? Al romper esas barreras también incita a los otros a que rompan sus propias barreras internas y es lo que se está viendo en muchos otros países. Digo, herencias autoritarias tenemos, pero ahora se ven fortalecidas por este tipo de actitudes desde Estados Unidos. Mi querido Mau Prado, Mauricio Prado, latinoamericanista, yo quiero agradecerte profundamente estos minutos que nos hayas tomado la comunicación y nos permitas aprender de ti, querido amigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a toda tu audiencia. Hasta luego.